¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Atención a nuestro programa del día porque estamos power. Vamos a aprender muchísimas cosas hoy. Para empezar, vamos a hablar de las alergias alimentarias y atención porque no debemos confundirlas cuando hablamos, por ejemplo, de una intolerancia. La principal diferencia es que, digamos, una alergia realmente puede llegar a ser grave, puede comprometer nuestra vida, mientras que una intolerancia sí que va a producir una serie de malestares en nuestro organismo, pero, digamos, no va a pasar de ello. Además, también vamos a hablar del angioedema hereditario, una enfermedad rara, seguramente no habrán escuchado hablar de ella, pero que se parece mucho a una alergia. Y hay que tener mucho cuidado en cuanto al tratamiento y sobre todo al diagnóstico de esta enfermedad. Además, también va a estar aquí el SAMU con nosotros porque vamos a aprender, por ejemplo, cómo debemos actuar ante alguna caída o una contusión. Arranca la Junta Médica. Doctor Leslie Soto, médico internista del Hospital Cayetano Heredia, nos vuelve a visitar hoy en el programa. También está Nora Rivas Plata, psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Y se une por primera vez a esta junta el doctor Oscar Calderón, médico alergólogo. El doctor Soto ha venido gracioso hoy día. Aquí durante mi introducción me he quedado los temas para toda la semana ya. Sí, bastante. Hace un día muy nutrido, así que hay que aprovecharlo. Así ya saben, tienen que hablar lo justo y necesario, pero para que todo el mundo nos entienda. Porque si no nos alcanza el tiempo. Bien, decíamos que vamos a hablar de las alergias, las intolerancias y también del angioedema hereditario, una enfermedad muy rara realmente. Aunque en Perú ya se está investigando más sobre eso, ¿no, doctor? Sí, así es. Bueno, el angioedema en general es cuando un paciente se hincha, ¿no es cierto? Ahí está la cámara. Perdón. Tiene tumefacción a nivel, lo que es el nivel subcutáneo, se le puede hinchar lo que es la piel, internamente también un edema o hincharse en el tejido submucoso puede llegar a comprometer lo que es la vía respiratoria. O sea, son síntomas que se parecen bastante a la reacción alérgica. Claro, porque se confunden porque los alérgicos se hinchan, ¿no es cierto? Tanto por fuera como por dentro, pero el mecanismo es distinto. Muy bien, y luego más adelante vamos a estar con Suset Lam, quien es presidenta de la Asociación Peruana de Angioedema Hereditario, porque ella nos va a explicar realmente en qué consiste esa enfermedad, porque ella lo tiene. Así que ya en unos minutitos va a estar aquí con nosotros en la Junta Médica. Vamos con la información diaria. A ver, muchos alimentos pueden producir alergias, es decir, una respuesta exagerada del sistema inmunológico. Las reacciones alérgicas alimentarias pueden ser leves o llegar a ser graves. No es lo mismo una alergia que una intolerancia alimentaria. Esta última tiene que ver con un problema metabólico y digestivo. Existe una enfermedad llamada angioedema hereditario cuyas manifestaciones suelen confundirse con las de una reacción alérgica. Sin un adecuado diagnóstico y tratamiento, esta enfermedad puede llegar a ser mortal, ¿no? A ver. Así es. Así es, mira, para comenzar a diferenciarla, cuando uno tiene una alergia a alguna sustancia, lo que va a pasar es que el sistema inmunitario va a comenzar a reaccionar. Se van a liberar ciertas sustancias y estas sustancias lo que van a hacer es comenzar a hincharse el cuerpo, a tener picazón en todo el cuerpo, a tener dificultad respiratoria, toda una serie de eventos en los cuales mientras mayor cantidad de este alimento es más dramático de todos estos síntomas. Las intolerancias más al revés, las intolerancias no estimulan el sistema inmunitario. La intolerancia significa que yo como, por ejemplo, trigo, tengo una sustancia que hace que el trigo lo pueda absorber. Yo no tengo esa sustancia, por lo tanto, el trigo va a pasar, no lo voy a poder absorber y voy a tener mala absorción. Va a haber diarreas, otro tipo de síntomas. Y el tratamiento es totalmente diferente. Claro, pero digamos que una intolerancia no llega a ser mortal. No podría llegar a ser mortal como en el caso de una alergia, ¿no? Claro, no es tan dramático como el otro. Y el angioedema hereditario, que vamos a ver más adelante, básicamente es como que te hinchas, pero por partecitas,
Así, en términos bien simples, lo malo que se puede hinchar la parte que te permite respirar, Exacto. se puede hinchar la parte del pulmón que permite respirar, se puede hinchar parte del corazón, entonces es mucho más dramático y es el tratamiento totalmente diferente. Por eso Exacto. que conocer los síntomas me permite llevar a cada uno de ellos a un tratamiento definitivo para manejarlo adecuadamente. Nora, en el aspecto psicológico, emocional. Tanto el angioedema hereditario como las alergias e incluso hasta las intolerancias, nosotros estudiamos que son disparadas por muchos mecanismos, pero uno de ellos es el estrés. Entonces, en ambos casos se produce una especie de círculo vicioso, porque por un lado, el no saber qué cosa es lo que tenemos, ¿no?, nos estresa. Y al mismo tiempo, el tener estrés dispara justamente que ambas situaciones se presenten. Arma de doble filo, ¿no? Exactamente, por eso es muy importante, ¿no?, incluir en los tratamientos justamente la parte psicoterapéutica y psicológica. Perfecto, ¿no? Importantísimo. Vamos a ver nuestro caso del día y lo vamos comentando después. Vamos. Hace 20 años, o sea, cuando tenía 12 años, 11 años, me dio un cólico menstrual típico que nos dan a los adolescentes. Entonces me dieron un Ponstan, un Alidol, y a los 10 minutos de haber tomado la pastilla, empecé a sentir como que una sensación de que me ahogaba, tipo el asma, y que no podía respirar y no podía respirar. Pasaban los minutos, se empezaron a hinchar los dedos y sobre todo los ojos. Soy Carmen Guamán Vivanco y me diagnosticaron alergia a los antiinflamatorios no esteroides, a los AINES. Toda la parte de los párpados se hinchaban como unas pelotas moradas y me llevaron de emergencia sin saber qué pasaba, y en la clínica me dijeron que era una reacción alérgica al antiinflamatorio. Y desde ahí me dijeron que tenía que tener cuidado porque era alérgica a algunos AINES y que para cualquier tipo de dolor siempre vaya al médico, que sea algo recetado. Esa fue mi primera reacción alérgica, digamos. Entonces, por ejemplo, si a mí me dolía una muela, me tomaba una aspirina y resulta que la aspirina pertenece a la familia de los AINES. Y eso fue como que a los 15, 20 años. Y hace unos años me dio una gripe, un resfrío, y me tomé un Panadol. Y resulta que el Panadol también es familia de los AINES. Ni esa pastilla, que es tan básica, me ayuda. También me genera una alergia fortísima, ¿no? Y hago shocks anafilácticos. O sea, me asfixio y me empiezo a poner morada, entonces tienen que llevarme a la clínica de emergencia y atenderme de inmediato. Además de los medicamentos, soy alérgica a las nueces, por ejemplo, a las pecanas, a las almendras, a las castañas. De hecho, es un poco más leve mis reacciones. O sea, no llego a hacer el shock anafiláctico que hago con las pastillas, pero sí me salen ronchas y siempre la hinchazón en los ojos. Bueno, también soy alérgica a la humedad. O sea, vivir en Lima para mí es un martirio porque el invierno, o sea, es un resfrío eterno. O sea, yo estoy resfriada, digamos, todos los días. O sea, siempre tengo la nariz tupida y me dice que es una alergia crónica a la humedad y que ya por suerte en verano mejora un poco, pero de por sí es una alergia permanente, es como una rinitis, ¿no? Y también es un tipo de alergia. Entonces digamos que esas son las alergias con las que suelo reaccionar, ¿no? Los medicamentos, las nueces y la alergia a la humedad. Muy bien, agradecemos a Carmen por haber compartido su testimonio con la Junta Médica. Ella se sacó el premio gordo. Sí. Porque tiene una alergia a muchísimas cosas, realmente. Aquí vamos a hablar de las alimentarias, pero ya que hemos escuchado su testimonio, nos viene bien para hablar, por ejemplo, de algunas alergias a los medicamentos. Claro, alergia a los fármacos, ¿no? Es bastante frecuente que la gente tenga alergia, por ejemplo, a los derivados de la penicilina, los cuales está pues la amoxicilina, ampicilina, a los antiinflamatorios no esteroideos que ella menciona, y por eso es importantísimo que lo mencionen al inicio de la consulta, y uno cuando va a diagnosticar y dar algo, también pregunta al paciente, ¿es alérgico a alguna medicina? Y si el paciente normalmente no lo sabe, uno puede indirectamente saber si es o no. Le puedo decir, ¿usted de niña le han dado amoxicilina? Me dicen que sí, entonces no es alérgica a la penicilina. Para eso, pues, la comunicación es importantísima. Exacto, ¿no? Yo conozco una persona que es alérgica a la anestesia. Sí, también a los anestésicos, de verdad. Perdón, respecto a la paciente, identificamos 3 tipos, ¿no?, de alergia supuestamente, lo que es la respiratoria, la parte de alimentos por los frutos secos y los medicamentos. Lo primero que yo le recomendaría siempre es hacerse un estudio alergológico correcto, bien hecho, porque hay muchos pacientes que a veces dicen ser alérgicos a los medicamentos y realmente no lo son, por lo cual un estudio correcto sería lo indicado, ¿no? Y es como una opción para que ella pueda tener otros tratamientos también, porque a veces, si dicen ser alérgicos a los AINES,
ya el médico puede presuponer que es alérgico también a algunos antibióticos u otros medicamentos y los dejan sin tratamientos en muchos casos. Ahora, ser alérgico a los frutos secos es algo bastante habitual, ¿no? En Perú, O sea, digamos que entre los alimentos, ¿cuáles serían los alimentos más comunes? esto se puede dividir un poco según la edad también. En los más pequeños, por ejemplo, leche, huevo, trigo, soya, ¿no? Como desencadenantes. En menores de 4 o 5 años y en los más adultos, por ejemplo, los mariscos. Así. Ahora, esto también depende de la zona que tú vivas. Por ejemplo, en la zona sur del Perú, donde hay mucho polen en la atmósfera, pueden ser alérgicos también a lo que son las frutas, como las rosáceas, ¿no? Que son el melocotón, el durazno, las manzanas, las ciruelas. Entonces, depende mucho en la zona en la que vivas y los alimentos que consumas también. O sea, digamos que una persona tiene que tener mucho cuidado con los alimentos a los que es alérgica, Claro. ¿no? Pero en el caso de la intolerancia, digamos, si es intolerante a la lactosa, por ejemplo, ¿no? Es posible que cuando coma algo que lleve leche, ¿no? O lactosa, ¿no? Le va a generar un malestar, pero lo puede seguir consumiendo, ¿no? Claro. Esa es la gran diferencia. También, ¿no? diferencia, ¿no? Vamos a ver cuáles son algunos síntomas, ¿no? De las alergias alimentarias. Erupciones cutáneas, urticaria y picazón, dificultad para respirar, ¿no? Sibilancia, goteo nasal, hinchazón y edema. Eso se puede producir a los pocos minutos de haber ingerido el alimento, ¿no? O a las horas también. Claro, esto también lo mismo, se divide en reacciones inmediatas, que es al cabo de la primera, segunda hora de ingerir el alimento, y reacciones tardías hasta a partir de las 6 horas, ¿no? Más o menos. Y también depende mucho de los síntomas que tenga el paciente. Normalmente las reacciones inmediatas, el paciente ingiere el alimento y a los 10-15 minutos ya está con urticaria, ¿no? Con roncha, le pica el cuerpo, comienza a hincharse un poquito, puede toser en algunos casos, ¿no? Se aplica el antihistamínico o el corticoide y mejora. Luego las reacciones tardías, sobre todo, se ven en niños pequeños que tienen afección de la piel, como la dermatitis atópica o piel seca, que se le reseca la piel, ¿no? Se le reseca la piel en las mejillas, en las flexuras, al nivel del cuello. Y el tratamiento es distinto, ¿no? Obviamente. Claro, el doctor Soto estaba comentando algo respecto a las cantidades. Por ejemplo, si yo soy alérgica a los mariscos, mientras más mariscos comas, ¿mi reacción va a ser peor o con solo comerme uno va a ser lo mismo? Si es poca cantidad, la reacción va a ser menor. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de las avispas, por ejemplo, ¿no? Si vienen las avispas, si te pican, si es una, bueno, por Claro, ahí pero lo si te puedes pican un tolerar. montón. Si te pican 5, 10, 15, pues la reacción va a ser más grave, ¿no? Ajá. Más o menos por ahí. A ver, doctores. No, sí, de acuerdo. Y más bien aprovechar también algo que estamos mencionando, la automedicación puede hacer que también alguien que no sea alérgico a algo... ¿Se convierte en alérgico? No, descubre en ese momento. Ah. Entonces, por ejemplo, ella menciona en el caso que consumió paracetamol. Si hubiera ido al médico, el médico le hubiera dicho, mira, paracetamol es un familiar de los AINES. Después tomó aspirina, también le hubiera dicho, la aspirina es familiar de los AINES, no le hubiera dado. Pero si se automedica, no sabiendo pues las familias, es muy peligroso. Entonces yo recomiendo pues que cualquier medicación tiene que ser dada por un médico de todas maneras. Ahora, respecto al caso de Carmen, Carmen es una adulta que puede decir qué cosa siente, qué le pica o qué le duele. Pero yo quisiera, en este caso, referirme también a las mamás de niños pequeños. Los niños todavía no saben cómo se llama lo que sienten, no pueden ponerle nombre, y las madres tienen que estar muy atentas a qué cosa es lo que su hijo puede estar sintiendo, porque los doctores han explicado bien, o sea, hay diferentes tipos de alergias. En lo que yo he podido revisar, hay alergias por ingestión, ¿no? Es decir, las cosas que uno come, hay alergias por inyección, ¿no? Pero también hay alergias por inhalación y por contacto, ¿no? Entonces, a veces esas alergias por contacto que se manifiestan cuando la mamá le pone al niño una ropita de lana y de pronto el niño empieza a manifestar en su cuerpecito que enrojecimientos o granitos, ya nos tiene que hacer pensar a nosotros, y sobre todo la conducta de llanto, de fastidio del niño, ¿no? Nos tiene que hacer pensar a las mamás que algo no anda bien, ¿no? Y hay que recurrir al especialista adecuado. Si nos estamos dando cuenta de que puede tener una reacción alérgica con respecto a algo, entonces hay que descartar que pueda tener otras reacciones alérgicas a otros productos. Así es, muy bien. Ahora, ¿qué es cierto en esto que dicen algunas personas de que las alergias van y vienen? O sea, pueden aparecer, pero también al de unos años pueden desaparecer. O si uno tiene una alergia, la va a tener para toda la vida. Claro, hay ocasiones en que desaparece, pero normalmente la condición está ahí. Entonces depende mucho a lo que te expongas, en la cantidad también para que reproduzca los síntomas, ¿no? Por ejemplo, un paciente que es asmático alérgico, ¿no es cierto? Si se expone a poca cantidad de polvo dentro de casa donde hay ácaros,
depende de la concentración de estos para ver cuántos síntomas va a producir. Si la cantidad es mucha, sí se le puede cerrar, ¿no?, los bronquios y comenzar a producir síntomas más intensos. Eso depende también un poco de la cantidad, pero sí se dice que conforme los niños van creciendo, desarrollándose, las alergias desaparecen, Exacto. lo que es la parte respiratoria, ¿no? Muy bien, interesante, más cosas que vamos aprendiendo. Nos vamos a la pausa, ya regresamos con la persona que nos va a dar su testimonio, ¿no?, del angioedema hereditario. Ya regresamos. Y le damos la bienvenida aquí a Junta Médica a Suzette Lam, presidenta de la Asociación de Angioedema Hereditario. Como les comentaba al inicio, puede que muchos de ustedes no hayan escuchado nunca hablar de esta enfermedad y es muy importante. Muchísimas gracias, Suzette, por estar aquí en el programa y que puedas compartir tu testimonio con nosotras, porque creo que eso va a servir muchísimo, ¿no?, para generar una conciencia y además mucha educación sobre esta enfermedad. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Gracias a ustedes por ese espacio. Como les conversábamos, a partir de los 2 años es que mis padres dicen de que sufría de esta enfermedad y no sabían, ¿no? Empecé como un cuadro de alergia, luego los cólicos frecuentes, que incluso a veces mamá decía, seguramente te comiste chocolate, y no era así, ¿no? Y es como un cuadro de un abdomen agudo, una apendicitis, ¿no? Muchas veces me han salvado de sala de operaciones pensando que ya me iban a operar por una apendicitis. Y recién a los 31 años me han diagnosticado esta enfermedad gracias a que se mandó la muestra de sangre a Holanda y me pudieron diagnosticar el angioedema. Hasta Mientras entonces tanto, te trataban como si fuese una alergia. Como una alergia, corticoides, la prednisona. Luego a los 9 años tuve una convulsión, no pude caminar y decían que era fiebre reumática y me tuvieron por 15 años aplicándome mensualmente la penicilina benzatínica. A los 20 años decían que era lupus y a las altas dosis de corticoides. Luego en el embarazo también me trataban como lupus pero tenían la sospecha en el Hospital Cayetano Heredia de angioedema hereditario y es así como me diagnosticaron. Y empecé el tratamiento a los 31 años, hoy tengo 56, pero no tenemos los tratamientos para las crisis. En caso de un edema de glotis, nosotros Exacto. en el Cuéntanos Perú un no poquito contamos. en qué consisten estas crisis. Tenemos disparadores como pueden ser el estrés, las tensiones, los cambios de clima, tanto el frío como el calor. Los antiinflamatorios también, los estrógenos, si uno toma píldoras anticonceptivas también puede hacer crisis de angioedema, la picadura de los insectos, algunos antibióticos, en mi caso por ejemplo las sulfas, puedo hacer una crisis de angioedema, los antihipertensivos también, después la ropa, los zapatos, si están muy ajustados, también a uno le puede producir una crisis de angioedema. Y estas crisis pueden durar desde 24 a 72 horas. Si no aproximadamente. Es doloroso, empieza también como un cuadro, como un rash, como si uno tuviera unas ronchitas en el cuerpo y empieza a hincharse. Y puede ser un pie, puede ser las 2 manos, puede ser los 2 pies, puede ser un edema interno como el caso de los cólicos, que es muy doloroso, ¿no? Y que se confunde como que si fuera una apendicitis. Por lo que tú nos estás contando, tú has tenido un embarazo. ¿Cómo ha sido llevar la gestación con esta enfermedad? Bueno, ha sido estar en cama, desde los 4 meses ya no trabajaba, a los 6 meses ya me internaron, estuve a los 5 meses porque mi niña nació a las 34 semanas, 2 meses internada en el Hospital Cayetano Heredia y es así que gracias
a los cuidados que tuve, logré tener a mi niña. Tú eres Sí. la presidenta de este grupo, ¿no? Realmente supongo que al lugar llegarán, a este grupo llegarán muchísimas personas que al igual que tú llevan años sin saber que tienen esta enfermedad. Sí, ahora tenemos pacientes, por ejemplo, Claudia me comentaba que hasta decían que era alérgica al shampoo. Entonces ya era una psicosis de que no sabía ni qué comer porque pensaban que todo me causaba crisis de angioedema. Y ella es única en su familia que tiene. Pero gracias a los avances y a la información, porque pertenecemos a la Asociación Internacional, tenemos una página web que nos han ayudado, Ahí la le estamos viendo Asociación en la Internacional. pantalla. Entonces, tenemos el caso de una niña, el doctor Calderón la diagnosticó a los 2 años y a mí me demoraron 31 años para Imagínese. diagnosticarme el angioedema, ¿no? Ya tiene 4 años, es la menor de la asociación. En el caso, por ejemplo, ¿tienes una hija o un hijo? Una hija, Una hija. Esta enfermedad puede ser hereditaria. el 50%, 50% de probabilidades. ¿Tu hija ha nacido con esa enfermedad también o no? Gracias a Dios no, No. también se ha realizado la prueba. Sí. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Suset, por todo lo que nos acabas de contar. A ver, doctores, qué peligroso, ¿no? Le detectaron muchísimas cosas. Lupus, alergias, a un sinfín de cosas, fiebre reumática, entre otros. Claro, es complicado a veces llegar al diagnóstico, ¿no?, de inicio. Hay que conocer un poco sobre ese tipo de enfermedad porque es un diagnóstico diferencial. Ahora, las crisis consisten en hincharse, tanto por fuera como por dentro. Lo peor que puede pasar es lo de la vía respiratoria que se cierre. Exacto. ¿No es cierto? Este tipo de edema no es alérgico, este tipo de hinchazón no es alérgico, responde a otro tipo de tratamientos que no lo tenemos actualmente en Perú, en los servicios públicos. Es un tratamiento costoso. Entonces, es lo que buscamos nosotros también, ¿no? Que a través de la asociación de pacientes poder solicitar ese medicamento para los no participantes de la asociación. Como le comentaba, no responde a lo que es corticoide, antihistamínicos ni adrenalina, que es el tratamiento estándar para un edema o hinchazón alérgica. Otra dificultad que tenemos es con el tema de las pruebas. Lo decía Suset, que tuvo que enviarse la prueba a Holanda, donde tuvo un resultado alterado que era lo correcto, compatible con su enfermedad. Aquí en Perú, pues a veces enviamos algunas pruebas de sangre y salen normal, como que si no tuviesen la enfermedad. Claro. ¿Y cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de haberle dado una medicación para algo que nunca tuvo? Bueno, ¿O no pasa nada? en teoría, si recibió lo que no debió haber recibido y estaba con monitoreo médico, teóricamente no debe haberle pasado nada, afortunadamente. Pero lo malo de esta enfermedad, como menciona Oscar, que se hincha por muchas partes, hay compromiso pues de piel, hay compromiso del sistema cardiovascular del corazón, el respiratorio y el gastrointestinal. Entonces, las personas que no hacen una buena historia podrían confundirse fácilmente con enfermedades multisistémicas. Es mujer, lupus es una buena posibilidad entre comillas, pero ahondando bien, que hayan crisis que duren 2 días, 1 día, 3 días, un día por acá, otro día otra zona, se hincha esta parte, ya nos debe llamar la atención de que no es realmente una enfermedad de esas multisistémicas que vemos a diario, hay algo más que hay que investigar. Muy bien. ¿No? Pero no solamente hay compromiso físico, también hay compromiso emocional, Claro. ¿no? En estos pacientes, porque hemos escuchado a Suset, por ejemplo, hablar de psicosis, hablar de, bueno, no lo ha dicho, pero mucha frustración, ¿no? Porque he visto pacientes que dicen, yo hago todo lo que el doctor me dice y no mejoro. Todos dicen que no tengo nada y sin embargo yo me siento mal, ¿no? Entonces es una contradicción, ¿no?, viviente esa persona, porque por un lado está tratando de recuperarse y por otro lado no lo consigue, ¿no? Así es que hay frustración, hay miedo también, ¿no? Hablábamos de que estas enfermedades son disparadas por el estrés y en otros programas anteriores hemos hablado que hay 4 cosas que nos provocan a nosotros el estrés y una de ellas es la impotencia, el no poder hacer cosas, no poder hacer nada frente a esto, ¿no? La otra cosa que nos provoca estrés es lo desconocido. Entonces estas personas tampoco saben en qué momento les va a ocurrir, con qué frecuencia les va a pasar, en dónde les va a pasar, cuánto tiempo les va a durar. Entonces son un conjunto de factores emocionales a los que hay que tomarles mucha cuenta. Muy bien, Suset, ¿algo que añadir? Invitarlos a los pacientes que sospechan o que tienen estos síntomas que nos ha explicado el doctor Calderón
hacer un llamado también a la comunidad médica que tome interés, que somos visibles los pacientes con angioedema, un llamado al gobierno porque necesitamos los medicamentos, hay 6 medicamentos para los casos de crisis y que tomen interés como el esfuerzo que hace el doctor Calderón trabajando, apoyándonos a los pacientes de la asociación y a todos pacientes que siempre se comunica con nosotros en la sospecha de esta enfermedad y poder así educarlo, darle mejores expectativas, indicaciones a los cuidados que debe tener acerca de esta enfermedad. Así es, muy bien, ¿no? Y para que quede claro, a ver, atención, el angioedema hereditario es un trastorno genético que provoca hinchazón recurrente en las personas que lo padecen, ¿no? Así es. Sí. Bueno, a ver, vamos con más cosas sobre el angioedema hereditario. A ver, es un trastorno del sistema inmunitario, poco común, pero bastante grave. Los edemas se presentan en la piel, mucosa de diversos órganos, tubo digestivo y aparato respiratorio. Claro, lo malo es que, como menciona usted, no hay un patrón definido. Entonces, es una enfermedad en la cual yo no digo, se me va a hinchar esta mano, porque puede ser esta otra, puede ser el estómago, hay pacientes que han entrado a sala de operaciones muchas veces y no han encontrado nada porque era una crisis. Como lo que decía ella, pensaban que tenía apendicitis. Claro. ¿No? Entonces se puede confundir como si fuese un infarto, como si tuviese una apendicitis, un cólico vesicular, es muchas enfermedades que pueden haber. Esto me hace recordar cuando antes no se conocía mucho la fibromialgia, igualito, ¿no? Que la persona tiene dolores por todas partes y la gente, los médicos u otras personas dicen, no tienes nada. Te han hecho todos los estudios del mundo y no tienes nada. Tú te estás haciendo. Y desafortunadamente ya hemos visto actualmente con una buena historia, un buen examen, que hay muchas enfermedades que realmente existen. Y el decirle a alguien que no tiene algo que está sufriendo, hace pues que mentalmente se sienta mucho más mal de lo que ya se siente y hace pues que la enfermedad sea mucho más agresiva para el paciente. Claro, mayor frustración. Claro, así es. Exacto. Yo me imagino que a consecuencia de estas circunstancias, la persona también tiene dificultades serias para poder planificar su vida futura, ¿no? Sus actividades. Desde lo más cercano, como es ir a una reunión con amigos, asistir a una cena social, a un almuerzo, qué sé yo, porque no sabe en qué momento su cuerpo va a reaccionar, ni sabe tampoco ante qué cosa. Y de pronto se va a desfigurar, ¿no? Porque, o sea, hay hinchazones que también se producen en el rostro. Entonces, eso le genera pues a la persona dificultades también con su autoestima, ¿no? Su capacidad. Y además también la intensidad, que puede ser muy simple o muy severo. O muy severo, exactamente. Claro. Ya que poniendo el trastorno del sistema inmunitario, el angioedema hereditario, ¿no? Se debe por el déficit, nos puede faltar una proteína que es el C1 inhibidor, o la tenemos pero funciona mal. Luego hay otra clasificación que es con déficit, o sea que el C1 está normal, pero tienes alteración de un gen del factor 12 de la coagulación, una cascada en lo que es la sangre y eso. Entonces hay muchas clasificaciones, ¿no? Pero en común tiene lo que es la deficiencia o el mal funcionamiento del C1 inhibidor que puede generar los edemas, la hinchazón a nivel del tubo digestivo con los cólicos, que eso es muy clásico también. Menos mal que de momento aquí, de los pacientes que yo veo aquí en Perú, a través de la asociación, ninguno ha tenido un cuadro importante de lo que es el edema de glotis. Ya a una que ha tenido por ahí como empezando un inicio, pero no ha llegado a ser algo fatal. Muy bien, perfecto. Hacemos una brevísima pausa y volvemos con el programa. Continuamos hablando de las alergias y también del angioedema hereditario. A ver, generalmente hay un antecedente familiar con angioedema hereditario. Sin embargo, es posible que se desconozca la presencia de este trastorno en la familia. A ver, doctores. Bueno, normalmente cuando algo es hereditario tiene un porcentaje de aparición en los hijos y este hereditario implica que está en los genes. Quiere decir entonces que va a aparecer de todas maneras si está presente en alguno de los hijos. Ya cuando se hace una mezcla de esto, un gen autosómico dominante quiere decir que cuando sus hijos van a aparecer, la mitad de ellos pueden tener. O sea, cada hijo tiene 50 posibilidades de que sí y 50 de que no. Entonces, el que tenga pues la mamá, la abuela, la tía nos dice pues que sí es algo hereditario. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el protocolo que se debe hacer, ¿no? Por ejemplo, la persona que está sufriendo una crisis en su casa,
¿cómo debe actuar? ¿Qué es lo que debe hacer? A ver, vamos a ver en el caso de Suset. ¿Qué es lo que haces tú? Y luego me va a explicar el doctor. A ver, adelante. En el caso de un cuadro de dolor abdominal es necesario acudir a emergencia, donde nosotros no tenemos el inhibidor, los medicamentos para la emergencia aquí, y hidratarnos porque puede producir vómitos, diarrea, dolor abdominal intenso, analgésicos para aliviar el dolor, es lo que nos aplica. Y como yo les digo, aguantocaína, ¿no? Aguantarse las molestias hasta que superar. Y muchas veces he sido, ya me estaban preparando para entrar a sala de operaciones por una apendicitis, y el doctor Berrocal muchas veces me ha salvado y decía, te apuesto que no entra a sala, te apuesto que sí entra, ¿no? Y él empezaba a explicar recién a los médicos cirujanos cuál era mi problema. ¿Cuál era el diagnóstico? Sí. Entonces, pero cuando tú llegas, le avisas al médico que tienes tu enfermedad. ¿Cómo Ahora haces? sí, siempre ¿Y cuál es les la reacción de comunico, ellos? pero algunos no dicen, no, el cuadro era así, ¿no? Era así. O sea, era al final en un debate Pero, entre, sí. entre tú y los Ese médicos. es otro problema que Ajá. existe cuando alguien tiene una enfermedad no muy se conocida. cree, ¿no? Entonces, Claro. gracias al doctor Calderón que tenemos una cartilla de emergencia para que los pacientes lo lleven consigo en caso de emergencia y así los médicos puedan actuar. Exacto. Es el protocolo que Sí. se debe seguir. Claro, lo ideal es que el paciente tenga una cartilla en la cual se especifique el diagnóstico y la medicación de rescate que puede recibir aquí en Perú, porque no tenemos el específico. Entonces, a mí me han llamado muchas veces, de noche, de madrugada, tenemos una paciente en Chiclayo, llegando a urgencias por crisis de angioedema, yo hablando con el médico, explicándole, ¿no? Perfecto, le aplican el tratamiento que lo que tenemos aquí es el ácido tranexámico o transamin, que corta un poco la cascada y tampoco es inmediato, pero sí ayuda a que progresivamente vaya mejorando el cuadro, ¿no? Claro, pero esta cartilla no todos la tienen. Lo de Los asociación. pacientes que no conocen. Y ahí hay problema, ¿no? Sí, Porque exacto. no Por saben eso cuál es el tratamiento que deben de seguir. queremos incluirla en la asociación para crecer como grupo. ¿Y cómo se está avanzando ahora mismo en nuestro país? Ahora mismo ya tenemos, como le comento, un medicamento que se ha registrado, aún está pendiente de que pueda incluirse en los servicios públicos, ¿ya? Lo que necesitamos, como le comenté, es crecer como asociación, hacer un programa a nivel con distintos hospitales, incluir Cayetano Heredia, los hospitales, por ejemplo, que tienen servicio de alergia, el militar, policía, el hospital Rebagliati, el Seguro, el Almenara, algunos otros hospitales, y hacer educación médica continua, hacer charlas con los médicos, explicarles un poco la enfermedad, el tratamiento que pueden seguir, las complicaciones que puede tener, y cuando el paciente llegue a la urgencia de ese hospital, de la clínica, sea el caso, llena un cuestionario, se le aplica la medicación, ¿no? Según el protocolo que tenemos de rescate, y luego según eso que se derive el paciente a la consulta, a la alergología, y de ahí al monitor principal y posteriormente a la asociación. Es todo un protocolo que hay que seguir, ¿no? Para poder hacer las cosas de manera organizada y correcta. Entonces, una persona que tiene esta enfermedad, siempre que le dé una crisis, digamos, tiene que ir de todas formas al hospital. No es que ella en casa, ¿no? O el paciente en casa podría controlar la situación. Es recomendable que acuda a la urgencia porque esas crisis empeoran, o sea, van lento y luego se ponen muy intensas. Y como le comenté, la crisis puede durar de 3 a 5 días en Es promedio. importante. Y no mejora con la medicación habitual. Están tomando, administrándose antihistamínicos, corticoides. El corticoide, pues a la larga puede empeorar, dar complicaciones. Entonces, no es necesario instruir mucho, educar a los pacientes y a los médicos en ese sentido también. Muy bien. Yo quisiera rescatar eso justamente, ¿no? O sea, la importancia de informarse, ¿no? Cuanto más conozca una persona qué cosa es lo que le está pasando, más tranquila va a enfrentar esta circunstancia, ¿no? Ahora, las madres también tendrían que hacer lo mismo con sus hijos, ¿no? O sea, conocer la enfermedad que tienen sus hijos, preparar una red de apoyo a sí mismas también para poder recurrir a alguien, para pedir apoyo en caso estén ante una situación de urgencia, ¿no? Y ayudarse unos a otros de manera que puedan superar esto, ¿no? Con tranquilidad. Muy bien. También hay muchos temores en la población, porque en el caso de la niña que comentaba, para ingresar a inicial, la mamá mencionó que tenía angioedema y le cerraban las puertas porque decían que era mucha responsabilidad de tenerla a la niña
en la escuela, y es así que con el doctor Calderón para hacer un certificado, explicar, ¿no? Para que pueda ser aceptada en la escuela. También existe esta discriminación estimular lo del trabajo desconocido. también. Así es. Sí. Exacto, ¿no? Sí, y lo que sí, como menciona Oscar, ir a la emergencia de todas maneras, porque si bien es cierto, son los cuadros que pueden ser, también puede ser otra patología. Entonces, ¿quién mejor que una emergencia para que puedan apoyar al paciente en esta enfermedad u otra cosa que pueda tener? Muy bien. Entendemos que el diagnóstico puede resultar muy complicado, ¿no? Porque los síntomas son muy parecidos al de una alergia. ¿Cómo es que finalmente se llega al diagnóstico de esta enfermedad? Lo primero es basarnos mucho en los síntomas. El angioedema hereditario es hinchazón que no pica. No pica la piel. ¿Ya? Es lo más común. Es de diferencia de la alergia. Claro, el alérgico te hinchas, pero te pica y tienes ronchas, la urticaria, los sabones. Ahí, ¿no? Lo que vemos justo acá. Las zonas Claro. hinchadas no causan picor. Exacto, exacto. No debe picar. ¿Ya? ¿Leslie? No. Doctor. Y los hinchazones son en muchas partes, Sí. que son bien, no es específico, puede ser en una parte acá, en el brazo, en la pierna, en formas diferentes. Entonces, como que no te cuadra mucho porque un cuadro de alergia es casi generalizado, a la vez en todas partes, tú vas a ver acá un poquito, otro poquito acá, otro poquito acá, acá, pero en este caso es bien localizado en una zona. Claro. Entonces, además del examen clínico, ¿qué otras cosas necesitan? Existen exámenes de sangre, análisis sanguíneos. Es otra complicación que tenemos, lo que le decía, ¿no? La validez. Si usted tiene el caso de enviar la muestra afuera y otros pacientes también que han enviado las muestras a Argentina y tal, y vienen con resultados pues compatibles con lo que es la enfermedad. Aquí en Perú nos basamos mucho sobre todo lo que es el cuanteo, la cuantificación de C4 complemento. ¿Ya? Luego el C1 lo miden en cantidad, en sangre, y no tenemos lo que es la funcionalidad o cómo funciona el C1 inhibidor, si está bien o está mal. Lo tienes, pero puede ser que esté malo. Entonces ese examen también nos falta aquí. Y esperamos que dentro de poco pues ir consiguiéndolo, ¿no? Muy bien, ¿no? Y ya para que quede claro, ahí ven, ¿no? la información con los síntomas. Atención, la diferencia, lo volvemos a repetir, ¿no? Que las zonas hinchadas no causan picor como si, por ejemplo, lo puede hacer una alergia. Y la hinchazón se puede dar en la cara, en las membranas que recubren la boca, la garganta, vías respiratorias y tubo digestivo. Y nuevamente, ¿no? ¿Pueden haber vómitos y cólicos en este caso? Pueden haber, Sí. pueden haber, Vómitos, pueden haber. diarrea, y se pueden hinchar zonas como la nariz, las orejas, el cuero cabelludo, los genitales. ¿No? O sea, es bien complicado Sí. realmente, ¿no? Y Suset, tú ahora que ya sabes realmente qué es lo que tienes, ¿no? Digamos, ¿cómo es esto de estar llevando esta enfermedad? Porque esto es una enfermedad crónica que la vas a tener durante toda tu vida, al final. Bueno, esto me motivó para formar la asociación con la familia y poder así crear una página para que se puedan ya hacer un llamado a pacientes que tenían sospecha de esta enfermedad, y pertenecemos a la Asociación Internacional de Angioedema Hereditario, que recibimos información de las investigaciones, de los medicamentos, el tratamiento y cómo educar para tener una mejor calidad de vida en los pacientes, y también el poder compartir con otros pacientes esta enfermedad, que no somos raros, que también hay muchas personas que padecen esta enfermedad, y a seguir trabajando en el futuro, ¿no? Porque países muy cercanos como Colombia, Argentina, Chile, Brasil tienen el tratamiento para casos de emergencia. Y es por eso que se hace el llamado, pero y también pertenecemos a la Federación Peruana de Enfermedades Raras, que estamos a la espera de la firma del reglamento para enfermedades raras, lo que eso nos daría una mayor atención hacia nosotros también. Muy bien. Gracias, Suset, por todo lo que nos has contado, ¿no? Y además por toda la labor que estás realizando con la asociación. Nos vamos a la pausa. Ya viene el doctor Carlos Malpica, médico especialista en emergencias del SAMU, porque hoy nos va a enseñar qué es lo que debemos hacer ante una caída o una contusión importante.
aquí estamos con el doctor Carlos Malpica, médico especialista en emergencias, con Catherine y también con Fernando. Bienvenidos al programa. El doctor ya estuvo con nosotros en programas pasados. Hoy día vamos a aprender qué es lo que debemos hacer cuando ocurre una caída, pero casera. ¿No, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido al programa de nuevo. Sí, estábamos tratando de animar o significar un accidente en casa. Lo más frecuente a veces son los tropezones o las caídas por las escaleras. Entonces tenemos lo que se llama, me torcí el tobillo, ¿no? Vamos a empezar con el tobillo. Y lo que se denomina la caída tonta, ¿no? Claro, hay caídas a veces lentas, a veces caídas violentas, pero hay diferentes grados, ¿no? Podemos tener un esguince, que es un estiramiento de los tejidos, con ruptura de fibras. Podemos tener la luxación, que es la salida del hueso, y finalmente la fractura. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, independientemente de cuál sea el caso, lo que vamos a hacer es primero inmovilizar la articulación. Y vamos a hacer afectada, desde ¿no? cómo sacamos el zapato. Acá tenemos una bota que es un ejemplo complicado. Eso en el caso, por ejemplo, de que nos hayamos doblado el tobillo. El tobillo, así es lo que decimos, el doblez del tobillo o torcedura. Entonces se pueden cortar los pasadores o la otra es en este caso liberarlos lentamente. O sea, Los aquí signos, importancia hasta para sacarse el calzado. Desde la ahí idea es que el empieza. paciente no sufra, ¿no? Ajá. O sea, y tratarlo como si fuese, como si uno tuviese la El lesión. dolor. Entonces, los signos más frecuentes y de alarma, primero es el dolor. El segundo es el edema. La naturaleza es sabia y lo que hace es tratar de generar edema para inmovilizar la extremidad. Y el edema genera más dolor. Y lo que vamos a ver es deformidad, ¿no? Comparamos un tobillo con el otro y finalmente puede haber incluso hasta lo que decimos moretones, ¿no? Exacto. Una equimosis, que inicialmente es verdoso, luego se va poniendo morado. Mucha gente piensa que porque puede pisar o puede caminar, dice, no tengo fractura. Y eso no siempre es cierto, ¿no? A veces hay pequeñas fracturas o fracturas no desplazadas que se llaman fisuras y que requieren a veces incluso una inmovilización como el yeso. Acá el detalle, Y por eso es importante colocar una venda, un ¿no? vendaje, Para ¿no? inmovilizar. Siempre debe haber en casa una venda de 4 centímetros elástica. El detalle que está, como está vendando Fernando, vemos que el rollo va hacia afuera. Si nosotros colocamos el rollo invertido hacia adentro, la venda no se va a deslizar. Entonces, esa es una primera recomendación. Lo segundo es que el inicio tiene que tener un anclaje. Tenemos que fijar la venda, si no vamos a vendar y se va a escapar, se va a escapar. Y lo tercero es que, ¿cuánto ajustamos? Importante. Entonces, ni mucho que genere presión y dolor, ni poco que se suelte. Entonces, digamos, una compresión media. Y la forma más sencilla es hacerlo en la modalidad de 8, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. O sea, Y la si, por parte ejemplo, superior de la articulación. La lesión ha sido en la Tobillo. zona del tobillo, no vamos a vendar a toda la pierna. No. Sino O sea, la idea es la parte baja de la pierna como una botita. como una pequeña botita. Ahora, es importante que no solamente es el vendaje, sino es el reposo de la articulación. Y hay que tener la extremidad elevada. O sea, en una situación, una estructura, digamos, horizontal. Porque si tenemos la pierna colgando, vamos a favorecer que también se hinche. Y al haber más edema, va a generar más dolor. Lo ideal es que en la primera hora o 2 horas acudamos a un establecimiento donde podamos ser evaluados al menos con una placa radiográfica. Y eso de ponernos hielo. El hielo ayuda muchísimo, es un antiinflamatorio, muy buen antiinflamatorio. Ahora, si no hay hielo, puede ser alguna pieza de carne, pollo, helada, Que por esté ejemplo. congelado, ¿no? Así es. Y ahora, ¿qué hacemos si no tenemos una venda a mano? Bueno, se puede improvisar con un pañuelo, ¿no? Un pañuelo triangular que sigue ahí en casa, o hasta con una pequeña prenda de vestir, pero ahí nos vamos a complicar porque no va a ser tanta la compresión. Una venda es lo más adecuado. También quisiéramos recomendar que dentro de nuestra práctica lo que vemos es que es parte de nuestra cultura que la gente sobe, o sea, nos encanta sobar los tobillos, extremidades. O poner y lo que llantén también. una sobada, dicen, ¿no? Lo que estamos haciendo al final es inflamando más esa extremidad. Entonces no debemos tocarla. No, lo ideal es inmovilizarla y en todo caso, si es mucha la deformidad, inmovilizarla como está. El vendarla le va a dar estabilidad y va a disminuir el dolor, sobre todo para el traslado. Claro, importante. Bueno, también qué valiente que se deje masajear, porque si ya de por sí te duele, imagínate que... No, pero es frecuente que veamos extremidades después de 12 horas de evolución, porque al comienzo no le dolía, y después del hacer el masaje el sobado, empeoró, ¿no? empeora, ¿no? Entonces tratemos de no sobar la articulación, no agregar, a veces echamos cremas y la crema, digamos, es para disolver los hematomas después,
Entonces se aplica y se disuelve en la piel, no se frota. O sea, debemos evitar el frotado, ¿no? Muy bien, importante. Bien. Vemos la de codo, la de mano, perdón, muñeca. Perfecto. En la mano también hay que tratar de buscar una posición anatómica, ¿no? Una recomendación es decirle al paciente, mire, pon la mano como si estuviese sosteniendo un vaso. Entonces el paciente imaginariamente sostiene un vaso y eso facilita la posición para la inmovilización, para hacer el vendaje. La colocación, ¿no? Empezamos en la muñeca, hacemos un pequeño anclaje y esto generalmente se ve en caídas, sobre todo cuando nos tropezamos y para que uno no se golpee la cara pone las manos. Exacto. Entonces, y a veces pone ambas manos, es una maniobra defensiva. Va a depender mucho cómo caigamos. A veces caemos y apoyamos el peso sobre la cabeza, o digamos, del último dedo, y también se generan fracturas. Todo el peso sobre una posición inadecuada puede generar fracturas. Lo que vamos a ver es dolor, hinchazón, limitación de la extremidad, ¿no? Limitación al movimiento. Al igual que en el tobillo, la forma de vendar en 8. Igual en 8. Es una forma sencilla. Digamos, solamente viendo endoscópicamente no podemos nosotros decir esto es fractura o esto no es fractura, ¿no? Hay diversos tipos de fracturas y siempre la recomendación es acudir a un establecimiento de salud donde cuenten con rayos X para hacer la valoración respectiva, ¿no? En el caso de que no exista una fractura, ¿es necesario llevar la venda por varios días? Generalmente durante el día para que dé un poco de soporte y limite el movimiento para que la articulación repose. Igual la mano no puede estar colgando, ¿no? Debería ir sobre el pecho del paciente o un cabestrillo como soporte. En la noche, por lo general, retirar la venda para que circule la sangre, ¿no? Así es, los líquidos, fluidos dentro de la extremidad, si no vamos a amanecer con la mano más hinchada. Exacto, ¿no? Y al igual que en el pie también, cuidado con de cómo se ajusta, ¿no? Por eso, ni tan ajustado que genere dolor, ni tan suelto que se pueda soltar la venda. Es un ajuste intermedio. Claro. O sea, más o menos hay que elongar un 30% la longitud de la venda, ¿no? Pero digamos que también se complica aquí la situación en el caso de que Catherine, por ejemplo, se encuentra sola en casa. Y ella misma es la que tiene que vendarse la otra mano. Tendrá que tratar de usar la venda, o la otra es llevarla a su mismo cuerpo y así pedirle ayuda, ¿no? Entonces, o sea, mientras que la articulación, la extremidad está en reposo, muy bien. Entonces eso va a calmar el dolor. Entonces ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer es inmovilizar, ¿no?, la zona en donde hemos recibido el golpe. Posteriormente pasamos a vendar y que esté en una zona elevada. Bueno, en el caso de los dedos, por ejemplo, lo más fácil es inmovilizar un dedo contra otro, con un pequeño esparadrapo o con los bajalenguas o palito de helado, ¿no? Claro, para que no se mueva. Inmovilizar un dedo contra otro es una técnica también. O en el caso de los dedos de los pies también. Entonces, vendar todo el pie a veces es complicado, inmovilizamos un dedo con el costado. Perfecto. Al mismo tiempo, también, como decíamos, nada de cremas, nada de sobar, Evitemos nada de masajear. el frotar las extremidades o las articulaciones porque vamos a generar más edema, más dolor y más inflamación. ¿Y estas cremas tan conocidas que venden en las farmacias? Generalmente es para contusiones menores, golpes, y lo que buscan es disolver el hematoma o el pequeño sangrado que se ha generado en la piel. Pero no va a desinflamar en sí la articulación dañada por un esguince. ¿No? ¿Cuánto tiempo más o menos tendríamos que esperar a que ya, digamos, nuestra articulación vuelva si a la normalidad? Si es una lesión menor, en las primeras 48 horas debe haber una mejoría considerable. Si a pesar de eso sigue dolor y no asistió al médico, es momento de asistir al médico, ¿no? Claro, y si solo tenemos, por ejemplo, un esguince y a pesar de ello seguimos caminando, lo que va a suceder es que el esguince se va a hacer, digamos, crónico. Entonces, una lesión que debió resolverse en 1 o 2 días, al final se va a resolver en 7 o 10 días. ¿Y eso puede tener consecuencias a largo plazo después? Bueno, de todas maneras hay una, digamos, predisposición a que volverse a lesionar, o lo otro es que va a generar dolores o edemas en la zona que no son deseables, ¿no? Una lesión mal curada. Mejor es desde el comienzo acudir al médico, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias por haber estado nuevamente en el programa. Ya lo han visto, ha quedado casi como una momia, Catherine, con tantas vendas que le han puesto. A ver, ¿qué opinan? Importantísimo, porque es un accidente bastante frecuente en la casa y a veces no sabemos qué hacer. Así es, ¿no? Las caídas en los baños, doctor, son tan frecuentes también. En los baños es bien curioso porque es un espacio pequeño y a veces si nos dejásemos caer, la lesión sería una, pero como nos defendemos, tratamos de cogernos del lavatorio, de la toalla,
pasamanos, de todo, es ahí donde no solamente nos lesionamos por la caída, sino todas las extremidades, incluso la cabeza, ¿no? Exacto. O defendernos en el momento de la caída. Bueno, es algo instintivo, pero caerse en el baño o en la ducha justamente tiene el riesgo de que vamos a tratar de defendernos y en el defendernos de la caída es donde aumentamos las lesiones. Ujú, y ahí salimos con los cortes en la ceja, en la cabeza. Así es. ¿Qué pasó? No, etcétera. me caí en el baño, ¿no? Muy peligroso. Muy bien. Las conclusiones finales en nuestro programa de hoy, que nos vamos. A cualquier sustancia que uno esté comiendo y que pueda causar enronchamiento, picazón, escozor, acudir al médico. Si alguna sustancia me hace daño, por favor chequear cuál es esta para que el médico pueda decir a qué familia pertenece y no estar tomando esto en forma indiscriminada. Y si existe alguna enfermedad en la cual hay cosas raras que se están hinchando o cosas que no vemos normalmente, el médico siempre lo va a ayudar en cualquier establecimiento de salud. Perfecto. Yo quisiera decir que lo que hemos visto ahora, todo este complejo de trastornos físicos también nos generan emociones muy intensas, tanto al paciente como a la familia. Miedo, ¿no? Porque no sabemos qué cosa es lo que nos pasa, confusión, porque a veces tenemos un diagnóstico que no coincide, frustración porque los tratamientos que seguimos no nos ayudan a mejorar, y vergüenza porque a veces estos trastornos hacen que uno se sienta mal, ¿no? Y no solamente eso, sino que luzca mal. Entonces, todo eso hay que tratarlo también, porque el no tratarlo va a producir más estrés. Y una última cosa, ante esto para los papás de niños pequeños con estos trastornos, ¿no? Hay que tratar de evitar la conducta tanto sobreprotectora como la conducta de angustia, de ansiedad ante el niño. El adulto tiene que ser una persona equilibrada para poder ayudar a su hijo a recuperarse. Perfecto. Doctor Calderón. Yo quiero agradecer la oportunidad de poder dar a difundir este tipo de enfermedad, ¿no? De las enfermedades raras como el esquema hereditario, hacer un llamado a la comunidad médica como no médica para que juntos podamos intentar mejorar la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? Estupendo, muy bien, mensaje recibido. Muchísimas gracias a todos por haber estado en el programa. Nos vamos, se quedan con la programación de TV Perú. Chao.